Hace minutos Jorge Todesca encabezó aquí en el INDEC para dar a conocer lo que fue el IPC, tanto del mes de junio a nivel Gran Buenos Aires como a nivel nacional, y también los números de este primer semestre del 2017 también en el Gran Buenos Aires y a nivel nacional y por cada región de la República Argentina. Si nos basamos en los datos de junio, a nivel nacional fue del 1,2% y en el Gran Buenos Aires fue del 1,4%, y en el semestre, si tenemos en cuenta lo que había estimado el presupuesto de la Nación en cuanto al 17%, bueno, estamos ya cerca de cumplirlos en 6 meses del año, porque a nivel nacional fue del 11,8% y a nivel Gran Buenos Aires fue del 12%. Obviamente que esto no es matemático, pero si uno hace la estimación de los próximos 6 meses, obviamente se está muy lejos del 17% de la inflación que en principio había estimado el gobierno para este año 2017. En cuanto a junio, Víctor Hugo, lo que más subió tiene que ver con combustibles, con electricidad, con agua, con gas, con todo lo que tiene que ver con vivienda. En el Gran Buenos Aires fue del 2,2% y 1,8% al nivel de la República Argentina. Y otro dato para sumar, en el mes de junio a nivel Gran Buenos Aires fue del 3% la suba en recreación y cultura. Esto tiene que ver con las salidas, ir al cine, al teatro o bueno, tipos de esparcimiento similar. Un número que ha subido mucho en el mes de junio. Pero reitero entonces, la inflación que mide el INDEC en el mes de junio a nivel nacional 1,2% y en el Gran Buenos Aires 1,4%, y en el primer semestre del 2017 a nivel nacional la inflación según el INDEC 11,8% y 12% lo que tiene que ver el Gran Buenos Aires. Nico, bueno, el INDEC con un dato que seguramente al gobierno lo tranquiliza, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana en cuanto a esa tranquilidad, porque pensemos que julio no va a ser fácil en los términos en los que se presentó el dólar, por ejemplo, la semana pasada, y las rápidas repercusiones que siempre se dan en este tema. Este es el primer dato que relativamente lo puede haber tranquilizado el gobierno con relación a, sin cumplir las metas que se habían impuesto en materia de inflación, andar un poco más cerca. En vez de 26 o 27, pensar que puede cerrar el año en 22, en 21, por encima del 17. Es bastante la diferencia igual del 17 previsto. Pero de 17 a 26 hay bastante más que de 17 a 21 que uno puede imaginar si se mantuviera esta pauta. Habrá que ver, Julio. Bueno, de hecho, Víctor Hugo, es exactamente como usted lo mencionaba. El gobierno recibe con optimismo el dato de junio y no lo es tanto para julio, que picado por algunos precios desregulados o por el combustible, entiende que va a estar más cerca del 2%, oscilando en más o menos el 2%. Destaca el gobierno la creación, o en realidad la reincorporación al ámbito de las estadísticas del IPC nacional, que cuando uno, como bien Nicolás mencionaba recién en su informe previo, lo analiza con el IPC del GBA, del Gran Buenos Aires, hay una diferencia, pero no es significativa, es de un punto 2, estamos hablando del semestral. En este sentido, lo que entiende el Poder Ejecutivo, lo que entiende el Ministerio de Hacienda, es que bueno, va a servir esto para tener una pauta a nivel estadístico. Ahora, la pregunta que me hago yo y la pregunta que me parece que se hace muchos es, ¿a qué costo el gobierno bajó la inflación? Porque cuando uno los leía, hoy son muchos los funcionarios, Víctor Hugo, Luciana, que en su momento eran columnistas de algunos diarios y decían, por ejemplo, bajar la inflación es lo más sencillo que tiene recibir la administración. Y igual en un no año se bajó, en todo caso se detuvo lentamente su aumento. Pero no, de hecho se duplicó. En un año, en el primer año, o casi se duplicó. No, lo digo por este mes igual. En el 25% que había dejado Kicillof, lo pusieron en 40%. El gobierno dice, eso fue la herencia. Bueno, vos en un año después, con 100.000 millones de dólares de deuda, tenés una inflación de 2 puntos menos de lo que tenía Kicillof sin la toma de deuda. Entonces la gestión, yo pongo las responsabilidades en el tándem de Prat-Gay y Sturzenegger, si querés, en el primer año, es errática. No es algo como para alegrarse, porque el consumo no repunta demasiado, se tracciona la suba de la economía en base a la construcción, al agro, al sector financiero y un poco al minero, pero es bastante discreto, digamos, es bastante discreta la gestión en economía, por lo menos de Prat-Gay, Quintana, Lopetegui y Sturzenegger para atrás. Ahora, el número parece, según las metodologías actuales, bastante cierto, porque los gremios
dieron 1 y pico, el IPC Congreso 1,3, la provincia de Buenos Aires anduvo en el 1,4. Exactamente. Con lo cual uno puede decir, los números se están pareciendo. Lo que ocurre es que se acomodan las metodologías a lo que conviene, porque la realidad es que, por ejemplo, para un inquilino, el sueldo, el ingreso está afectado en un 40%, según el CEPA, y lo ha mostrado aquí Julia Estrada. Si el salario está afectado por el alquiler en un 40%, y el alquiler, cuando calculan el costo de vida, es algo mínimo, por supuesto que no va a reflejar la realidad. Y es la mayoría, eso termina siendo lo que afecta a la mayoría. Y te agrego algo en esa misma mirada, Víctor Hugo, que está relacionada con las tarifas, porque va a haber más aumentos de luz, más aumentos de gas, y todavía no llegó el frío. Ojalá no tengamos tanto frío y eso pueda alivianar un poco esas facturas, pero si se concretan los próximos aumentos que ya están estipulados, termina afectando ineludiblemente al bolsillo de todos los ciudadanos. Y les digo algo más, que esto también cae, lo dicen sotto voce, para no alertar a los sindicalistas. Pero cuando uno ve la anualizada de las paritarias que cerraron casi todos los gremios, excepto poquísimas y honrosas excepciones como la bancaria, el resto de los gremios cerró debajo de la pauta que el gobierno había pretendido del 21%. Cuando uno ve la anualizada, no los números que difunden en medios. De todas maneras, el tema de la inflación es una trampa. Lo hemos conversado especialmente con Carlos Heller en muchísimas ocasiones, porque alguna vez la inflación, como van las cosas, con las medidas que se han tomado tan antipopulares, con lo poco que hay para gastar, con el sueldo deprimido, con tanta gente sin trabajo, naturalmente, al acotarse los gastos y el consumo, la inflación se va a detener. El costo que se va a pagar es altísimo. Por lo tanto, estamos nosotros, y no hacemos bien, porque periodísticamente no corresponde hacer otro camino. Hemos hablado muchísimo del costo de vida. Por consiguiente, ahora también lo tenemos que hacer. Pero, de todas maneras, es una trampa. Alguna vez el INDEC va a ser el marcador del 9 o el 8 o el 7. Va a existir ese momento, va a llegar. Ese éxito, entre comillas, que podrá plantearse el gobierno con sus medios de comunicación, estará reflejado, lamentablemente, en una situación paupérrima de todos los otros indicadores que hacen a la economía. ¿Ibas a decir algo más? Tomado lo que decía usted, Víctor Hugo, ¿Cómo que no? El gobierno dice, bueno, nosotros en el último año, en los últimos 12 meses, es la inflación más baja de los últimos 5 años y además crecimos un poquito. Ahora, como bien dice usted, Víctor Hugo, en el decil más bajo de ingreso de la población, la inflación, o sea, donde se consumen, digo, necesidades básicas, alimentos, remedios, un poco de indumentaria, la inflación es mucho más que el 21%. Vamos a ir al contacto nuevamente con Pablo Kaplan. Víctor Hugo, la investigación por